Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar a esta hora del día. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque nos permiten como iglesia Renovación llegar a sus vidas y poderles ministrar con una palabra de bendición. Para nosotros es muy grato, es un placer poderlo hacer y poder eh, llevarles más conocimiento, más bendición de parte de Dios, dado que las circunstancias lo ameritan. Quiero que, por favor, nos escriba desde dónde sigue esta transmisión y asimismo poder orar por su vida si nos lo permite y si nos manifiesta por qué motivo quiere que oremos, cuál es su necesidad, cuál es su petición, qué es lo que apremia, que verdaderamente necesita una respuesta de parte de Dios. Se ha dicho que cuando el dinero no puede resolver un problema, es porque se necesita de Dios. Cuando un dictamen médico, unos medicamentos, un tratamiento no soluciona el problema, se necesita de Dios. Cuando un consejero experto da unas orientaciones y no solucionan el problema, es porque se necesita de Dios. Y así sucesivamente. Todo lo que no pueda solucionar un problema, una dificultad, entonces se necesita la intervención de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios que sí lo puede hacer, porque el Señor Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios, no existe nada imposible para Dios. Entonces, si acudimos a Él, vamos a ver los resultados que estamos anhelando, que estamos esperando. Y es de parte de nosotros que podemos hacerlo, ¿sí? No necesitamos de pronto acudir a alguien más así, sino decirle a Dios, Señor, aquí te traigo mis dificultades, mis situaciones. Necesito tu mano, necesito tus fuerzas, necesito de ti, Señor, por causa de esta dificultad que estoy viviendo, este momento tan difícil por el que estoy pasando. Hay personas que hasta llegan a pensar en quitarse la vida. Hay personas que llegan a pensar en abandonar el hogar, acabar con un negocio o sacar a un hijo a la calle, pensando que esa es la solución. Amados, siempre es mejor acudir a Dios, siempre. De primera mano es mejor acudir a Dios. ¿Sí? Se escriba desde dónde. Ir a Dios, acudir a Dios. Pero necesitamos que usted también nos diga desde dónde nos está siguiendo, desde dónde está viendo esta transmisión y en qué le podemos ayudar. Porque para eso existe la iglesia, para hacer una ayuda a la comunidad. Y tal vez usted hoy está necesitando esa ayuda, ese mover de parte de Dios. Decirle a Él con humildad, con respeto, como Él lo merece, que podamos nosotros hacernos entender ante Dios. En una ocasión leía algún fragmento de un libro y esa persona, el escritor decía, cuando tú le trasladas el problema a Dios, ya está resuelto. Vuelvo y repito esto. Cuando tú le trasladas el problema a Dios, el problema ya está resuelto, porque ya Dios se hace cargo. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera, ¿sí? Dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Él lo dijo. Y esa invitación está vigente. Esa invitación es para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos pretender ser los superhéroes, ser las personas casi que infalibles, vivir con una máscara de alegría, vivir con una máscara de que todo está bien, cuando en la realidad todo está mal. Y es necesario que usted atienda, porque se trata de su vida, se trata de su familia, se trata de su bienestar. Y usted puede lograrlo haciendo oración en este hermoso día. Esa es la invitación, a que se haga partícipe de una solución directamente de parte de Dios. Yo le invito a que oremos, presentemos este tiempo a nuestro Dios y le digamos a Él que nos bendiga con su bendición, que nos bendiga con su presencia, que nos bendiga con su sabiduría, con su discernimiento, que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con su amor, que nos bendiga pudiendo entender lo que nos quiere decir. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu maravillosa presencia. Agradecidos, por supuesto, Señor, muy agradecidos con lo que hasta aquí tú has hecho por cada uno de nosotros. Agradecidos, Señor, por darnos vida, por darnos bienestar, porque aún hay calzado en nuestros pies, hay un vestido en nuestro cuerpo que cubre nuestra vergüenza, que cubre, Señor. Hay un techo sobre nuestra cabeza que nos da seguridad y confianza. Hay, Señor, una familia, por lo menos para los que aún la conservamos, la tenemos, gracias a ti, Señor, porque hay muchas personas que ya no la tienen. Por ello rogamos, Señor, nos unimos a ellos, a ese clamor que hacen muchas personas que por diferentes circunstancias ya no tienen una familia, deambulan solos por la vida, están solos, Señor, sin una mano que les ayude, sin una palabra de consuelo, sin unos brazos que abracen, que le den protección, abrigo y confianza. Señor, hoy oramos por ellos, por los que han perdido a su familia, tal vez por los vicios, tal vez por el carácter, por el temperamento, tal vez por falta de control, tal vez, Señor mío, por falta de determinación, de decisión en la vida. Hoy oramos por esta situación que viven muchas personas que están solos, Señor, y necesitan una familia. Ahí es donde apareces tú, Señor, porque tu palabra dice que tú haces habitar en familia al que no tiene ninguna. Hoy rogamos por ellos, Señor, para que tú los abraces, para que tú los bendigas, para que tú les des la paz, la tranquilidad que necesita su alma, su espíritu, su corazón, Señor, para que puedan descansar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace entender, Señor, que sin ti no somos nada en esta vida. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo nos guía. Tu Espíritu Santo está cada día delante de nosotros, abriéndonos camino, abriéndonos paso, llevándonos a mejores situaciones, Señor, sacándonos de los momentos difíciles, cruciales de nuestra vida, donde hay cosas que no podemos entender en el momento. Señor, hoy oramos y levantamos las manos de aquellas personas que han perdido el ánimo, que han perdido, Señor, la sobriedad, que han perdido la paz en su mente, que han perdido, Señor, el rumbo de sus vidas. Y te rogamos, Dios, que seas tú propicio a cada uno de ellos y levante sus ánimos, Señor. Mira aquellas personas que están bajo presión,
que sufren esa depresión, Señor, que sufren ese momento, ese caos mental, que sufren ese cerco, que sufren, Señor, por los problemas cotidianos. Padre, levántales el ánimo, Señor. Direcciona sus vidas, direcciona sus pasos, Dios. Glorifícate en ellos y que vengan a ellos pensamientos de bien, que vengan a ellos pensamientos de paz, de armonía, Señor, de ver un futuro mucho mejor que el que hasta ahora han tenido. Señor, gracias. Gracias por cada persona, Dios, que tiene proyectos de vida, que tiene proyectos, Señor, para salir adelante. Por estas personas oramos, Dios, para que tú los alcances con tu gracia, con tu poder, con tu misericordia, Señor. Que tengas a bien, Dios, levantar sus vidas de tal manera, Dios, que olviden su pasado, que olviden su dolor, que olviden sus fracasos anteriores, Señor, y que tengan nuevos objetivos, Señor, y que lo que van a empezar a hacer sea respaldado por ti, mi Dios. Sea, Señor del cielo, llevado de tu mano que es poderosa, firme y fuerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Te damos gracias, mi Dios, por el amor que tú nos brindas a unos y a otros. Porque ¿qué sería de nosotros sin ti, Señor? Sin ese amor perfecto como el que tú das, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios del cielo, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, amados, nos disponemos a compartirles un tema que puede ser en algunos momentos un poco difíciles de comprender. Y tiene que ver con la vida de Absalón. Absalón, el hijo de David, uno de los muchos hijos que tuvo David, porque tuvo muchos hijos con muchas mujeres, no solo con una sola mujer. Como hay casos aislados, mujeres que llegaron a tener más de 15 hijos, más de 20, aún más de 30 hijos. Son casos excepcionales, pero los hay. En el caso de David, él tuvo 2 hijos con una mujer llamada Maaca, ¿sí? Dice segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 2. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, que era hijo de Ahinoam, jezreelita. Ese fue el primer hijo de David, según aquí la historia bíblica. Y dice el verso 3, su segundo hijo, Gilead, de Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Ve? El tercer hijo fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Y no se cuenta a una hija que le nació también a Maaca. Aquí por lo menos en este relato no se cuenta. Porque es necesario conocer cómo fue que llegó Absalón hasta donde llegó, valga la redundancia. ¿Cómo llegó él a ser un joven que se le volvió prácticamente un problema a su propio padre, a David? Y cuando uno empieza a escudriñar la historia de personajes tan polémicos, entonces uno encuentra razones que las personas con el transcurso del tiempo, de la vida, van escogiendo su propio destino.
Y aquí, por lo menos, se sabe que Maaca era su madre, su progenitora. Pero en el capítulo 13, que es donde comienza prácticamente todo de la vida de Absalón, o sea, como aparecer ya más públicamente, se habla de él un poco más abiertamente. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Entonces notemos, no se habla de Tamar en el capítulo 3, pero aquí ya aparece. Y dice que Absalón tenía una hermana que era muy hermosa. O sea, aún el mismo Absalón, más adelante lo vamos a ver, que se habla que él también era perfecto, perfecto en su anatomía, perfecto en su cuerpo, perfecto, desde su cabello hasta la planta de sus pies. Era un hombre perfecto. O sea, era un hombre que era muy hermoso en su apariencia física. Y su hermana, Tamar, también, muy linda. Dice la palabra aquí que era una mujer hermosa y se llamaba Tamar. Ambos hijos de Maaca. Absalón y Tamar, ambos pasaron por el mismo vientre. Y quiero que pues usted lo sepa para que así mismo se vaya ordenando en su mente la historia bíblica. Se pueda dar cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Cómo llegó Absalón a convertirse en ese hombre tan difícil en la vida de David, su querido padre? Dice que se enamoró de ella Amnón, que también era hijo de David. Amnón, ¿sí? Y como leímos allá en el capítulo 3, Amnón era hijo de una mujer Ainoán, jezreelita, Ainoán. La madre de Amnón, Ainoán. Parece que no hubo más hijos allí, en aquel hogar o en aquella relación, pero también era hijo de David. Amnón era hijo de David, pero con Ainoán, una mujer jezreelita. Y Absalón y Tamar, ambos eran hijos de Maaca. Eran hijos de Maaca. Entonces, para que usted pueda comprender la historia, porque la historia habla de ellos en su momento, pero también se traslada a nuestros días. Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo las cosas se unen, cómo esos patrones se unen, y empezamos todos a entender el por qué las familias, a veces familias disfuncionales. Aquí ya estamos viendo en solo 4 versículos que David tuvo 3 mujeres y 4 hijos, ¿sí? Entonces está la madre de, está la mamita de Amnón, está Abigail y está Maaca, ¿sí? 3 mujeres totalmente diferentes, donde nosotros podemos darnos cuenta cómo estas historias o estas relaciones con el tiempo terminan creando dificultades. Ahora, quiero leer el versículo 2 del capítulo 13
del segundo libro de Samuel. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Eran ambos hermanos, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. ¿Mm? Dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Aparece otro hermano, ¿sí? Jonadab. También era hijo de David, ¿sí? O mejor, hijo de una hermana de David, ¿sí? O de un hermano de David. O sea, era un sobrino. Este ya no era un hijo. Ahí tengo que aclarar eso. Pero era un primo prácticamente de Amnón. Un primo político. No era directo, sino primos por motivo de tener alguna relación familiar. Y dice en el versículo 4 que Jonadab le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Mire cómo se confabulan las palabras. Mire cómo se dicen las cosas, pero a veces no directo, sino por entre las ramas, tratando de enredar la situación y no siendo claros. Aquí vemos que Amnón le dice a su primo, Jonadab, estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. O sea, no la reconoció como su hermana también. Ahí comienzan esos pequeños detalles, pero que se convierten en grandes problemas. Estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano. ¿Mm? Cuando uno maquilla las cosas, cuando uno no es claro, eso trae graves consecuencias después. Y sigue diciendo el versículo número 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre te viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Una actitud muy infantil, una actitud como de actuación que cualquiera diría, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer. Porque ya David era rey. Ya David ejercía como rey en Israel. Y este sobrino de David, que por cierto la Biblia dice que él era muy astuto, una persona astuta. Mire lo que es uno relacionarse con personas no sabias, sino astutas, que de esto hay mucho, desafortunadamente en la vida. Personas astutas que a veces no dicen las cosas de frente como son, sino que inventan, maquillan situaciones para hacerlas ver de otra manera, a fin de que se cometa el mal, a fin de que se haga un mal. Y aquí le dice Jonadab, le dice a Amnón, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, ¿sí ve? Finge que estás enfermo.
Y cuando tu padre, refiriéndose a David, venga a visitarte, tú le vas a decir que venga mi hermana Tamar, ¿sí? Ahí sí ya la reconoció como hermana. Que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare de mí alguna vianda para que él, al verla, yo la coma de su mano. Ahora, Tamar era hija de otra mujer. Ella estaba en otro lugar. Ella nada tenía que hacer en la casa de Amnón. Nada, en absoluto. Pero como era una petición de un hijo primogénito, mire que hay personas que se aprovechan de su posición, de su estatus. Y cuando el rey David vino, porque le hicieron creer que él estaba enfermo, y vino a visitar, mire lo que dice el versículo número 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. El poder de un rey. Pero el poder de un rey de pronto ejerce autoridad ante sus súbditos, ante su pueblo, pero que no discernió la trama de su hijo Amnón. No le hizo preguntas, sino que más bien accedió a su petición. No hubo ningún reparo en eso. A David le pareció bien, no sospechó nada. Y pues por lo general los padres no ponemos en tela de juicio las acciones de nuestros hijos porque son hermanos. Entonces David dijo: está bien, que venga Tamar. Y como él era el rey, pues le dijo: Tamar, ve a casa de tu hermano Amnón, ¿sí? Y en casa de tu hermano Amnón le vas a preparar lo que él quiere. Se da cuenta, más una petición como infantil, pero que le estaba saliendo tal como su primo se la estaba dando, ¿sí? Así como su primo le había dicho, Jonadab, le había dicho: fíngete enfermo y vas a hacer que tu hermana, la que tú amas, a la que tú amas. O sea, Jonadab no le dio los detalles a Amnón. No le tuvo que decir para qué hacía todo eso. Eso ya se deducía. Mire, cuando hay 2 mentes carnales, cuando hay 2 mentes malas, cuando hay 2 mentes depravadas, no necesitan hablar los detalles. Ya los conocen. Ya saben para dónde van. Y esto es muy delicado en la vida. Cuando 2 personas con mentes retorcidas se unen, no necesitan muchas veces hablar en clave. Ni siquiera necesitan mucha explicación, porque ya saben para dónde van. Y aquí estamos viendo ese cuadro. Jonadab y Amnón, hablando de tramar cómo Amnón iba a llegar a tener intimidad con su hermana, con Tamar. Mire lo que son problemas de familia, porque era un primo aconsejándole al otro para que prácticamente violara
a su propia hermana, a Tamar. ¿Mm? Entonces, son problemas que a veces uno dice, Señor, yo no me imaginé que en tu palabra existieran historias como estas. Historias, ¿verdad? Desgarradoras. Que a uno le cuesta creer que sea posible que hayan tramado tantas cosas. Entonces, lo cierto es que Tamar, obediente a su querido padre, al rey David, vino a casa de su hermano Amnón y empezó a hacer como él quería, como él quería. Nada se hizo de otra manera. Todo se hizo como Amnón y su primo lo habían tramado, ¿sí? Como ellos lo habían tramado. Jonadab y Amnón habían tramado, se habían confabulado y movieron hasta el rey, movieron a un jefe de estado, lo sacaron de sus ocupaciones para atender unos problemas de caprichos, caprichos de niños, caprichos de jóvenes que no habían madurado lo suficiente. Ahora, dice el versículo número 9, que tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Claro, por ser hijos de reyes o ser hijos del rey David, tenían sirvientes, tenían guardias. Y Amnón, cuando ya a Tamar le prepara la comida, como esa era la trama, como eso era la astucia con que habían fraguado todo, Jonadab y Amnón. Entonces, cuando ya Tamar prepara el alimento, entonces Amnón no quiere probar nada, ¿sí? Y se pone como bravo, se molesta, se disgusta y manda salir a todos los que están ahí, sirvientes y guardias. Y quedaron ellos dos solos, ¿sí? Verso 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. ¿Qué hizo Tamar? Obediencia. Tamar era una mujer obediente. Ella no tenía opción. Su padre la envió a hacer estos quehaceres en la casa de Amnón. Y aquí vemos cómo ella, pues tal vez estaban en la sala principal, y lo que hace Amnón es ponerse bravo, ponerse molesto, crear un ambiente como de braveza y manda salir a todos y luego le dice a Tamar, no quiero comer aquí, quiero comer en mi alcoba. Oiga, qué tremendo, mis amados. Las niñerías que a veces hacen las personas grandes. Las niñerías con tal de lograr sus objetivos, con tal de lograr lo que ellos quieren, y hacen sufrir a otras personas por personas caprichosas, por personas que no quieren madurar, de niñería en niñería. Y así tenemos niños de 50, de 60, de 70 años, porque no han madurado, teniendo unos comportamientos infantiles. Y esto hace sufrir a los padres, hace sufrir a los hermanos, hacen sufrir a pastores, hacen sufrir a líderes, hacen sufrir a las personas que están a su cargo, personas caprichosas, personas con astucia, no con sabiduría, sino con astucia.
Y esto está rondando mucho por ahí. Por esa razón, esta palabra. Y será la constante, porque queremos prepararnos para una vigilia el día 9 de junio, una gran vigilia que tendremos para hablar más abiertamente de este tema, de este personaje llamado Absalón. Hasta aquí él no entra en escena, pero es necesario, así como la palabra de Dios prepara la antesala para la entrada de él, pues hablar de él en toda su expresión. Esto le va a ayudar a muchas personas a madurar y a dejar las niñerías, a dejar ya los no quiero sin dar razones, o los quiero sin argumentar, sin motivos. Es necesario crecer, es necesario madurar, es necesario avanzar y hacer avanzar la obra de Dios, hacerla avanzar para que crezca y que las personas ya no manipulen a otros, que no manipulen, que no le dañen el corazón a la gente. Porque aquí estamos viendo prácticamente una víctima llamada Tamar, una mujer noble, una mujer sencilla, una mujer muy bonita, que no la dejaron que se enamorara del hombre que ella quería. No la dejaron ser ella. Ella se volvió instrumento de otros por caprichos, por caprichos. Ahora, dice que él quería comer en la alcoba, versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, entonces él asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ahí ya, él, Amnón, la toma, la ala. Yo creo que se cae la comida porque él aprovechó que la tenía cerca y la toma y le dice, hermana mía, acuéstate conmigo. Eso era lo que él quería, a la fuerza. Todo lo que había planeado con su primo Abinadab estaba saliendo como lo habían planeado. Y llegó el momento de ejecutarlo, porque así desafortunadamente le salen los planes a los que macabramente planifican cosas. Desafortunadamente, no hubieran niños violados si los violadores no tramaran con astucia lo que hacen. No hubiera mujeres violadas si los violadores no les saliera tan bien lo malo, lo perverso que planearon hacer. No existirían mujeres asesinadas, los feminicidios. Pero desafortunadamente, a los malos tienen un diablo que les ayuda. Tienen un diablo que les patrocina sus maldades. Tienen un diablo que es astuto. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo, vuestro padre el diablo es padre de mentira. Pero nosotros tenemos a un Dios. Nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, que nos respalda a decir la verdad siempre, a quitarnos las máscaras de las apariencias y ser de una sola faz. Por eso es necesario hablar de estos personajes controversiales en la Biblia, de los que muchas veces no se habla, pero que ahí están y que ahora más que nunca están saliendo a la luz nuevos personajes
con apariencia de piedad, con apariencia de buenos, pero en el fondo son malos. Y necesitamos levantar una generación buena, una generación honesta, una generación que no finja lo que hace. Y es fuerte. Yo sé que es fuerte. Y a veces como que no se encuentran las palabras para poderlo expresar de la mejor manera. Y hablar de estos personajes que están ahí, siempre estuvieron ahí, siempre. Pero que ahora necesitamos empezar a quitar máscaras. Quitar máscaras. Porque no es justo que personas inocentes paguen las consecuencias. Personas que han sido llevadas, como dijo el Señor Jesús, como corderitos al matadero. Inocentemente están siendo manipuladas, están siendo empobrecidas, están siendo como creándoles una falsa expectativa, una falsa ilusión con sus palabras. Entonces, cuando ella llega cerca de Amnón, él la toma, la ala, y le dice, acuéstate conmigo. Mire lo que dice ella, versículo 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Una mujer humilde, una mujer que llegó ahí con engaños, con engaños. No me hagas violencia, no abuses de mí. No se hace así en Israel. Pero desafortunadamente no falta quien sea ese puntico negro, quien sea esa mancha en los ágapes. Desafortunadamente no faltan quienes empiecen a hacer la maldad en una buena familia, o digamos entre comillas una buena familia, porque es que desafortunadamente pues David, el padre, el rey, se dejó llevar de su concupiscencia, de sus deseos pasionales, de su poder, y tuvo muchos hijos de muchas mujeres, muchos, y muchos son muchos. Y aquí estamos viendo como las consecuencias, y estamos viendo probablemente, vamos a ponerlo entre comillas, que David no amonestaba a sus hijos, porque prácticamente todos habían sido producto de una historia diferente. En el caso de Abigail, con quien él tuvo un hijo. Abigail era mujer de un buen hombre llamado Urías. Y David prácticamente fraguó la muerte de Urías para para limpiar un pecado que él había hecho, que él había cometido. Él se había acostado con la mujer ajena, y Urías era uno de sus fieles, de sus soldados fieles. Y David había mancillado a esta mujer. Y después, para cubrirlo, embriagó a Urías para que se acostara con ella y el pecado de él quedara cubierto. Pero Urías no lo hizo porque era fiel. Al ver David que no podía hacer lo que quería, prácticamente le mandó una carta en la cual iba su sentencia de muerte. Él nunca lo supo, pero Dios sí lo sabía. Urías murió, pero quedó en la conciencia de David. Y David tuvo que llorar su pecado. Entonces, hay cosas que comienzan mal y siguen mal
hasta que haya un genuino arrepentimiento. Por eso existen los Salmos 32 y 51, que son dos momentos donde David pide perdón con dolor. Donde David dijo, he pecado, he hecho lo malo delante de Dios. Me he ido al otro lado, al otro extremo. Entonces, una de las razones por las cuales se cree que un padre no amonesta a sus hijos es porque se acuerda, ve reflejado en sus hijos sus propios pecados, sus propias maldades. Y ahí estamos viendo a Amnón tramando violar a su hermana de padre, a Tamar. Pero ella le dice, no, no lo hagas. No abuses de mí. No manches el buen nombre de mi padre. No manches el buen nombre de Israel. Y mire lo que le propone. Le dice el verso 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Esto es tremendo, mis amados. Ella sabiamente, humildemente le dice, si quieres que yo sea tu mujer, vamos a cometer un pecado de incesto, pero va a ser aprobado, va a ser legal. Que el rey nos autorice estar juntos. Dios mío. Mire que esas soluciones no son buenas, pero sin embargo era una opción. Tamar lo que quería era que no quedara deshonrado. Ni ella, ni él, ni su padre, ni el pueblo de Israel. Ella estaba pensando en todos, aunque la solución no era la más sabia. Pero él le dice, no, no abuses de mí. Más bien si quieres, dígale al rey, que era el propio padre de los dos, que me dé en casamiento a ti y listo. Todo queda de una mejor manera. Mire, cuando hay capricho, no hay amor. Amado, por favor, escriba eso ahí en su agenda. Cuando algo se obtiene por capricho, no fue por amor. Eso no fue por amor. Porque era un capricho de Amnón, tener a su propia hermana y como mujer. O sea, tener intimidad con ella. Él la vio fue como un reto, no un premio, no algo que se conquista, sino que él quería un premio para satisfacer por un lado su ego y por otro lado su apetito carnal, sexualmente. Eso era lo que él quería. Porque dice el verso 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Él no quiso oír. Es que cuando una persona tiene su mente pervertida, cuando una persona está encaprichada, enviciada a hacer algo malo, no hay poder humano que los haga reaccionar. Dice que él no la quiso oír. Perdón. Él no quiso escucharla. Aunque ella le habló en buenos términos y le propuso una salida para que no quedaran mal todos como familia y no se le hiciera daño al pueblo de Israel. Pero él no. Ahora, él era un candidato a rey. Amnón era un candidato a rey, a sustituir al rey David. Mire la posición que este muchacho tenía. Este muchacho iba para cosas grandes. Por el solo hecho de ser hijo de David, tenía una posición asombrosa, una posición extraordinaria, pero no la valoró.
Él no valoró esto que tenía. ¿Usted se imagina donde él con esa mente así hubiera llegado a ser el rey? Si siendo un joven que apenas era un príncipe, que todavía de alguna manera respetaba al rey, ¿cómo sería donde no tuviera rey sobre su cabeza? ¿Cómo sería el actuar de él? Definitivamente, mis amados, una persona con poder es un peligro si no tiene la sabiduría para administrar ese poder. Cualquier persona con poder, cualquier persona, así sea un subalterno en una empresa, pero si tiene poder sobre otras personas, es un peligro si no sabe ejercer ese poder. Un esposo que tiene poder sobre su esposa, si no sabe administrar ese poder, la puede maltratar, le puede dañar su vida. Y ahí lo estamos viendo. Dice que él pudo más que ella. Claro. Por un lado, él estaba enceguecido con su apetito sexual de poseerla. Por otro lado, él quería como fuera hacerlo. O sea, se llenó como de una obsesión y la violó. Violó a su propia hermana, hija de su padre, mas no hija de su madre. Pero tenía su parentesco. Y él mismo lo reconoció, dijo, hermana mía, duerme conmigo. Él terminó aceptando que era su hermana, aunque al principio dijo, yo amo a Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Pero aquí ya él abrió su boca y dijo, hermana mía, duerme conmigo. Y la forzó y la violó. Y dice el versículo número 15, miren mis amados, miren lo que pasa. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Perdónenme, mis amados, pero eso nunca fue amor. Eso fue una obsesión que la disfrazó de amor. Eso fue un capricho que lo disfrazó de amor. Pero nunca hubo amor de él hacia su hermana Tamar. Fue un capricho. Que lo disfrazó de amor fue otra cosa. Y su primo Abinadab terminó ayudándole, tramando la idea, fraguándola. Yo creo que uno de los más arrepentidos de esto tuvo que haber sido Abinadab. El primo dijo no. Lástima yo haberle dado ideas, aunque malas, pero eran ideas. Que a la final Amnón no tenía ni siquiera eso, ideas. Él tenía la perversión en su mente. Porque Amnón prácticamente hizo todo lo que su primo Abinadab le dijo que hiciera. Y así fue que logró conquistar, desafortunadamente, a su hermana Tamar. Y ahí vemos, tan pronto la obtiene, tan pronto la amancilla, inmediatamente la aborrece. La empieza a odiar y dice que el odio fue más grande que la pasión que tuvo por poseerla. La odió inmediatamente. Y miren lo que dice el versículo número 15 en su segunda parte. Dice, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él otra vez que no la quiso oír. Porque había una ley que si un hombre amancillaba a una mujer,
la podía hacer su esposa. O sea, por esa vía se hubiera podido haber arreglado algo, no todo, pero algo. Ella dijo, ya abusaste de mí, ya me hiciste tu mujer, ahora hazme tu esposa. Porque él la quería echar, él la echó de su cuarto, él la echó de su casa. Él le dijo, vete. Y ella dijo, pero ya hiciste esto, pues ahora haz lo otro, hazme tu esposa. Y él no la quiso oír tampoco. Miren lo que dijo Amnón, dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Mandó a llamar a uno de sus criados y le dijo, echen a esta. Ya no era Tamar, ya no era la hermosa, ya no era mi hermana, sino esta, despectivamente. Amados, necesitamos empezar a valorar más a las personas que están a nuestro lado. Varones, varones que me están escuchando, que están viendo esta transmisión, es necesario dignificar a esas personas que están a nuestro lado, que nos aman, que nos valoran, que nos sirven, que nos ayudan, que levantan nuestros brazos en momentos de debilidad. Y aquí vemos a Amnón echando fuera a su propia hermana después de haber abusado de ella. La deshonró hasta más no poder. Y esto no es justo que siga pasando. No, amados, estamos en tiempos difíciles, yo lo entiendo. Lo sé muy bien que estamos pasando tiempos duros donde se ha perdido la moral, donde se ha enfriado el amor, donde los valores se han perdido, donde ya todo lo malo, ya nadie se asombra. Hemos perdido la capacidad del asombro ante la maldad. Vemos líderes políticos firmando muerte, confabulándose con la maldad, adornando sus maldades, permitiéndole a las personas vivir como quieran, patrocinando esto. ¿Ya para qué la ley? ¿Ya para qué esas personas que ejercen autoridad si no lo están haciendo de la mejor manera? Si cada quien está viviendo como le parece. ¿Ya para qué? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está lo que frenaba el mal? ¿Dónde está lo que retenía el mal? Está desapareciendo. Y si como iglesia, como hijos de Dios, nos confabulamos con el mal, entonces ¿quién va a frenar todo esto que se está dando? Ya le están permitiendo a los pederastas, a los que violan niños, permisos para seguirlo haciendo, so pretexto de que ese es un problema, como una enfermedad. Ay, Dios. Ya no es un delito, ahora es una enfermedad. Ahora las personas del mismo sexo quieren adoptar hijos que no pueden engendrar. Yo no entiendo eso. Quieren ser padres con hijos de personas bisexuales cuando ellos son homosexuales. Cuando ellos no pueden engendrar hijos, pero sí quieren los hijos de los que los pueden engendrar. Y están en contra de eso. Son ideologías. ¿Quién? Por eso yo creo que estamos al borde de un gran avivamiento de parte de Dios. Estamos al borde, estamos a las puertas de algo extraordinario de parte de Dios.
porque Dios descendió. Cuando Sodoma y Gomorra, que llegaron al extremo de su maldad, ángeles vinieron a hacer algo. Cuando Nínive, esa gran ciudad, llegó hasta el borde la maldad de ellos y subió hasta Dios, y Dios descendió y les envió un profeta y hubo misericordia porque se arrepintieron de su maldad y Dios no los destruyó. Creo que viene algo de parte de Dios asombroso, algo absolutamente sobrenatural para cambiar las cosas, porque humanamente ya los que ejercían autoridad ya no la ejercen. Porque dice uno de los profetas menores, la ley sale torcida porque los que la ejercen la tuercen. O sea, desde el principio, los legisladores, los congresistas de nuestras naciones, no solo de nuestra nación, sino de las naciones en general, se están reuniendo es para pensar mal. Así como Abinadab, así como Amnón, pensaron mal y ejecutaron su maldad. No les interesó dañar a una jovencita, dañarle su destino, dañarle su vida por un momento, porque eso fue lo que hizo Amnón. Le dañó la vida, le desgració la vida a su propia hermana y la aborreció, la sacó, la humilló. De ahí es donde salen otros malos personajes, porque ahí no para todo. Ahí no para todo, mis amados. Ahí no para todo. Un mal engendra otro mal. Un mal engendra otro mal. Y alguien tiene que frenarlo. Alguien tiene que frenar toda esta situación. Y me atrevo a creer que Dios va a enviar una gran unción sobre hombres y mujeres que todavía se guardan, que todavía piensan correctamente. Hombres y mujeres de Dios que todavía lloran delante de su presencia diciendo, Dios, misericordia, misericordia. No quiero ser uno más de los que están actuando perversamente. Mire, un hombre que era candidato a ser rey de Israel, pero se pervertió su corazón con su propia hermana. Demostró su maldad, demostró lo que siempre hubo en él. Y mire cómo sigue la historia, versículo 17 al 18, perdón, dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Ella era una hermosa doncella, hija de rey. O sea, por todo lado se veía que ella era la hija del rey. Su vestimenta decía quién era ella en realidad. Y dice que su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Se hizo evidente el dolor. Se hizo evidente la maldad que se había ejecutado a puertas cerradas. Tamar no podía tapar eso. ¿Quién hubiera sabido? ¿Quién se hubiera enterado, mis amados? ¿Quién se hubiera enterado si ella no lo hubiera dicho? ¿Quién? Nadie.
Eso hubiera quedado para ella. Pero ella se atrevió. A pesar de su deshonra, a pesar de su dolor, a pesar de que ya no era una mujer virgen, a pesar es que era motivo de conciencia, mis amados. Aquí nadie más se hubiera enterado. Pero ella dijo, si yo callo esto, este hombre que dice ser mi hermano, cuando llegue a ser rey, le va a hacer mal a mucha gente. Y Tamar tuvo que prácticamente desnudar su corazón. Así como desnudaron su cuerpo, a ella le tocó desnudar su corazón, echar ceniza a manera de duelo, porque ella se sintió morir ante esa vergüenza, como se sienten muchas personas cuando son deshonrados, cuando son amancillados, cuando son avergonzados. Y ella echó ceniza sobre su cabeza. ¿Sí? Rasgó sus vestidos, así como rasgaron su virginidad. Rasgó sus vestidos. Empezó a correr y empezó a gritar su dolor. Que todo mundo sepa cómo era o quién era Amnón. Que todo mundo sepa quién es el malo. Ella quiso arreglar las cosas de otra manera, pero no la entendieron, no la escucharon. Amados, por eso digo que viene algo absolutamente asombroso de parte de Dios. Porque alguien debe ponerle freno a tanta maldad. Alguien debe ponerle freno a tanto odio, a tanto resentimiento, a tanto hombre malo. ¿Sabe cuánta gente está sufriendo? ¿Sabe cuánta gente hoy no han podido tomarse un desayuno? Porque los malos, acumulando su riqueza, comprando haciendas, inyectándole dinero a los bancos, no les importa el dolor de los que sufren. Hombres trabajando 14, 16 horas al día para un pequeño sustento. Mujeres vendiendo sus cuerpos. Niños siendo puestos a trabajar a temprana edad, cuando debieran estar estudiando y jugando. Pero les están privando su infancia, les están privando su vida. Jóvenes que se les está robando el futuro, porque los están trabajando mentalmente, metiéndoles doctrinas narcisistas, comunistas, socialistas, haciéndoles creer que ellos son el cambio y que el cambio es de esa manera. No, amados, el cambio es Dios. El cambio es Jesús en el corazón. Él es el verdadero cambio. Él es el verdadero cambio. Cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, se refiere a eso, a un cambio genuino. Amado, esto no lo va a cambiar hombre alguno. No es el mejor, el que está diciendo en campaña electoral, es que yo voy a hacer, no, mire, todos están engañados, todos, absolutamente todos. Cuando creen que la solución es una persona natural, no, sí es una persona, pero se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, Dios encarnado, Dios con nosotros, el Emmanuel, el que fue enviado desde el cielo. Él es el cambio, Él es la solución en cada vida, en cada corazón. Él es la solución. Él cambia a la mujer prostituta, Él cambia al hombre borracho, Él cambia al joven que se droga, Él cambia al político que manipula y daña. Él es el único que hace cambios buenos y agradables. Él es el único. Amado, ponga su confianza en Dios. Todos pongamos la confianza en Dios y digámosle hoy al Señor, Señor, ayúdanos.
ayúdanos y perdónanos las veces que confiamos en el hombre. Perdónanos las veces que nosotros lo dimos todo y hicimos de voceros en campañas de personas que dijeron que eran solución y cuando están allá eran la solución para ellos, no para el pueblo, no para los que lo eligieron. La solución sí era para ellos, que era lo que necesitaban para seguir. Estilo Amnón. Se aprovecha de alguien y después lo bota, lo desprecia como si nada. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro. Sus comentarios ayudarían mucho en el chat para quienes están a través de Facebook Live. Sus comentarios, que ustedes se unan a nuestra página en YouTube. Nos encuentran como Renovación Central. Y usted recibe palabra, constantemente palabras de vida. Porque a eso nos puso el Señor, para dar palabra de bendición, para ayudarle a las personas a que se les quiten las vendas, a que se les corran los velos y que puedan ver en realidad cómo está la situación. Y ya no sigamos siendo presas de personas charlatanas, de personas que manipulan, estilo Amnón, traman cosas para seducirnos y después botarnos, para usarnos como instrumentos para sus propios intereses y botarnos. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti sea todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta parte de la escritura, Señor, que tal vez no se había visto con los detalles y que estamos convencidos que no tenemos todos los detalles, que si profundizamos encontramos más. Pero con lo recibido hasta aquí, Señor, aprendemos y nos damos cuenta, Señor, de cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra sociedad, para dónde nos llevan los que están dirigiendo nuestros países, para dónde nos llevan los nuevos órdenes mundiales, para dónde nos llevan estas pandemias y estas epidemias, para dónde nos llevan estas guerras, para dónde nos llevan los líderes religiosos, políticos y familiares. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender mejor para estar advertidos y para no caer en estas garras malignas, como son las tramas de este joven llamado Abinadab, de su primo Amnón, que amancillaron la vida de una joven doncella llamada Tamar. Señor, que trasladando toda esta historia a nuestros días, se está repitiendo, Señor, y no queremos seguir siendo víctimas. Queremos aprender a ocupar un espacio en ti, a ser hijos tuyos como tú siempre lo has querido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo, por todo. Amén y amén.